Ahora aprenderemos cómo reemplazar valores en pandas y también uno de los conceptos importantes en Python y en R como es el filtrado por vectores. Bueno, como cuarto ejercicio, les voy a dejar esta imagen que la he visto varias veces en los blog posts de Python, donde pueden ver un resumen. Por ejemplo, vemos los datos, ¿sí? Nuestro data frame, .iloc, y nos figuran las opciones que tenemos, row selection y column selection. Y lo mismo para .loc, ¿sí? Entonces es como una ayuda a memoria de todas las diferentes maneras de filtrar un data frame. Nosotros lo que hemos visto fue cómo filtrar, por ejemplo, con valores, ¿sí? De poner, bueno, quiero el row número 1, ese sería el single value, pero también hay otras maneras de filtrar, como por ejemplo los slice, ¿sí? Que vamos a ver un poco ahora. Entonces, ven la diferencia entre .iloc, que solamente usa números, índices, ¿sí? Y .loc, que podemos usar labels, por ejemplo, John, Sara, ¿sí? Y los nombres de las columnas, first name y age, ¿sí? Así que bueno, vamos a practicar un poco estos filtros. Por ejemplo, si quisiéramos varios registros, porque nosotros hasta ahora lo que habíamos hecho era obtener o toda una columna, ¿sí? O un valor. Pero ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, los dos primeros para ver el top 2? Entonces podemos usar .iloc, ¿sí? Y acá, para decir que queremos los dos primeros registros, vamos a hacer un slice. Los slices se hacen de esta manera. Vamos a decir que quiero los registros entre el 0 y el 2, ¿sí? Y toda la columna número 0, ¿sí? En la posición 0. Entonces, ¿se imaginan qué resultado va a devolver esto? Lo voy a correr acá abajo, así vemos el original y el filtro. Bien, fíjense que nos ha devuelto los dos primeros casos, ¿sí? Porque el último nunca lo incluye. Nos está devolviendo el registro número 0, el registro número 1, ¿sí? Y la columna 0. En la columna 0 era el personaje. Por eso nos devolvió este valor y este valor. Como no tenemos muchas columnas, no tiene mucho sentido hacerlo al revés, digamos, poner 0,2, porque nos va a devolver obviamente todo el data frame. Entonces, de hecho, si pusiéramos de 0 a 3 y de 0 a 2, nos devolvería todo. Vamos a hacerlo acá abajo y se los voy a dejar aclarado. Entonces, fíjense, del data frame original, si le ponemos de 0 a 3 y de 0 a 2, nos va a devolver todo. Porque estamos diciendo, bueno, seleccioname todas las columnas y todos los registros. Y ahora vamos a pasar a una parte muy importante, que es entender, al igual que en R, ¿sí? Cuando creé el curso de R, hice mucho hincapié en esta forma de filtro, ¿sí? Que es la formación, yo le digo vectorial, pero bueno, acá dice logical boolean, es lo mismo. Y fíjense lo siguiente. Yo ahora voy a querer filtrar, por ejemplo, el registro de Darth Vader. Entonces voy a agarrar mi data frame. En la columna de personaje, lo estoy haciendo sin .loc, voy a decir, dame los registros que sean iguales a Darth Vader. Entonces ponemos así, y esto es una comparación. Fíjense lo que devuelve. Devuelve un vector booleano, un tipo de dato booleano, ¿sí? Y fíjense que dice false, false, true. ¿Esto qué quiere decir? Que el último registro es el que le coincide. Entonces nosotros con esta operación, que después lo vamos a hacer todo junto y al mismo tiempo, podemos operar en nuestro data frame. Por ejemplo, ¿cómo le cambiamos la altura a Darth Vader? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros lo que estamos haciendo hasta ahora era obtener registros con .iloc, con .loc, ¿sí? ¿Cómo hacemos para cambiar la altura? Entonces nosotros acá tenemos este vector de comparación. Yo lo voy a volver a hacer aparte, que siempre lo explico así, le pongo b flag
Sí, que es un vector de flags. En definitiva, un flag se le dice true o false a los vectores de true o false. Entonces lo asigno. Fíjense que acá tengo dos iguales y acá uno, ¿sí? No se confundan. Entonces acá ya tengo mi vector de true o false. Ahora fíjense qué pasa cuando se lo paso a mi data frame en la posición de los registros, ¿sí? Porque nosotros queremos acceder a todos los registros que sean de Darth Vader, que ya sabemos que es 1. Entonces vamos a hacer uso de nuestro método de lock. Entonces vamos a poner starwars.lock. Como primer parámetro vamos a pasarle el vector de flags, que lock, además de aceptar los valores por nombre, por string, acepta vectores booleanos, como la imagen que les mostraba anteriormente. Entonces vamos a pasarle bflag. Y primero, para hacerlo en pasos, les quiero mostrar qué pasa cuando le decimos, bueno, dame todos los registros. Lo ejecuto y fíjense que me devolvió todo el registro de Darth Vader, ¿sí? Con la altura. Acá nos dio solamente uno, pero podrían haber sido varios. Entonces, si nosotros le ponemos, como ya se imaginarán, altura, nos va a devolver el 202, que es la altura de Darth Vader. Entonces, para el reemplazo, ¿sí? Lo hago en otro paso aparte, simplemente con la asignación. Entonces, en todos los registros donde sea true, acá se va a reemplazar la variable altura por el valor que nosotros querramos. Vamos a ponerle 185. Y lo chequeamos, ¿sí? Vamos a ponerle chequeo. Vamos a ver qué nos da. De Star Wars. Imprimimos y vemos que efectivamente en Darth Vader ahora vale 185. La diferencia en hacer este filtro es que nosotros no sabíamos la posición, entre comillas, ¿no? En la que estaba Darth Vader. ¿Por qué? Si hubiéramos puesto un 2 acá, esto hubiera sido equivalente. Pero por supuesto que nunca hay que trabajar con los reemplazos usando las posiciones que conoce, las posiciones del data frame. Porque bueno, podría haber estado acá o con un proceso más de datos podría haber estado en la posición 3. Esto va a variar. Entonces, por eso es que hay que hacer el vector de flag. Esa sería la diferencia con respecto a lo que vimos anteriormente. Y un detalle que les quiero decir, que esta es la manera también de crear columnas nuevas, ¿sí? Si nosotros le hubiésemos puesto otro nombre de variable, por ejemplo, altura 2, un nombre que no existe, y no le hubiésemos puesto flag, entonces hubiésemos creado esta nueva variable con el valor 185 para todos los casos. Entonces va a ser común que ustedes vean que se hace todo junto, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar la altura de Luke Skywalker. Entonces, vamos a copiarnos esto para tenerlo rápido. Acá tenemos el filtro, ¿sí? Vamos a ponerle Luke Skywalker. Que esto ya nos va a devolver donde es true o false. ¿Sí? Nos da true en la primera posición. Y ahora, fíjense esta redundancia, digamos. .lock, el primer parámetro va a ser todo este filtro, coma, la columna altura. ¿Sí? Cierro el corchete. Esto nos va a devolver el 172, que es la altura de Luke Skywalker. Entonces acá hacemos la asignación, lo hacemos muy alto. Y vamos a chequear el valor. Y nos lo reemplazó efectivamente. Entonces fíjense que uno normalmente hace todo en la misma línea, ¿sí? Es más confuso de ver, pero bueno, con la práctica van a ir ganando una soltura para poder interpretar esto de manera rápida.